los alegatos de la defensa de don Omar Jerez, que aproximó su tiempo en 1 hora y 15 minutos. Así es, magistrado, gracias. Don Nicolás Toro va a hacer el alegato. Yo voy a hacer el alegato, sí, magistrado, Ya. efectivamente. Gracias, magistrado. Esta defensa, desde ya, como lo anunció en el alegato de apertura, va a solicitar como, en primer término, de que se absuelva a mi representado por la valoración negativa de la prueba rendida en este juicio, por haberse vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso, ambos consagrados en el artículo 19, número 3 de la Constitución, en relación en particular con los artículos 182, 228, 307 y 308 del Código Procesal Penal. Antes de iniciar las alegaciones y los fundamentos de esta solicitud, me gustaría decir que efectivamente, como señala el fiscal, nosotros en el alegato, en el control de detención efectivamente alegamos esto y también en la preparación de juicio oral. Pero es en esta prueba, en este juicio, donde nosotros vamos a poder ver la magnitud y pudimos enterarnos también de la vulneración de la que vamos a alegar. Para partir la alegación, me gustaría remitirme en primer término al inicio de esta en relación a mi representado. El señor Raúl Mandiola ha señalado que él, el día 25 de octubre del año 2019, concurre a la Fiscalía Metropolitana Sur con el objeto de obtener una orden de investigar en relación a los delitos que se habían cometido en el contexto del estallido social, principalmente saqueos y robos. Él concurre, obtiene esta orden de investigar en relación a los delitos cometidos en la zona sur, pero él mismo señala que en virtud de la demora y la falta de resultados de las investigaciones de sus equipos en relación a la comuna de La Granja, él decide obrar personalmente. ¿Y qué es lo que realiza el señor Mendiola? En sus propios dichos. Primero, concurre a la población San Gregorio con unas personas, como él señala, que lo conocían con anticipación. Eran personas que lo conocían con anticipación y, de acuerdo a lo contraexaminado por esta defensa, son personas que le proporcionaban información. Y en particular, ¿qué información le proporcionan? En este caso, es que lo llevan después a la Plaza Serrano con otro sujeto el día 1 de noviembre del año 2019. De esas personas, desde ya, las personas de la población San Gregorio, no sabemos nada, no hay ningún registro de diligencia en relación a esas personas. Obviamente tampoco se les tomó declaración y solo sabemos que le entregaban información al señor Mandiola. Posteriormente, uno de estos sujetos anónimos lo lleva a la Plaza Serrano, el 1 de noviembre del año 2019. Y es ahí cuando otro sujeto anónimo le señala al señor Mandiola que mi representado supuestamente habría quemado el metro el día 18 de octubre. Y no solamente le señala eso, sino que también le señala el lugar donde vivía. Respecto a esta persona, tampoco, obviamente, se realizó diligencia alguna, no sabemos nada, no hay ningún registro, y tampoco se le tomó declaración. Solo sabemos que le entregó esta información tan relevante que solo 6 días después mi representado fue detenido. Y desde ya podemos ver que existe una contradicción en lo que señala el señor Mandiola con el señor Cerda respecto de quién presentó la denuncia en esta causa. Porque el señor Mandiola dice haberla presentado él, pero el señor Michel Cerda también dice haberla presentado él. Por lo tanto, ahí ya existe una contradicción. Ahora, ¿cómo nosotros vamos viendo la ilicitud que se va cometiendo en estas actuaciones de Carabineros? En primer término, vemos que se va infringiendo el artículo 182 del Código Procesal Penal, el que regula el secreto de las actuaciones de la investigación. ¿Y por qué? Porque las actuaciones de la investigación son públicas para los intervinientes, pero en particular para la defensa, justamente porque tiene el derecho a confrontar el cargo, es decir, con todo lo que se va generando en la investigación. Pero en este caso no se decretó respecto del secreto de la investigación nada, ¿no? Es decir, el artículo 182 establece que para los intervinientes son públicas las actuaciones de la investigación, salvo ciertas
en ciertas condiciones y con ciertos plazos, pero que en este caso obviamente eso no se aplicó. También entendemos que ya se va vulnerando el artículo 228 del Código Procesal Penal, el cual regula el deber de registro de las actuaciones policiales, que en este caso también no se realizó ningún registro, ni de lo señalado en relación a la población San Gregorio, ni menos obviamente lo señalado en la Plaza Serrano, el 1 de noviembre del año 2019. Y también, a nuestro entender como defensa, vemos que se vulneran los artículos 307 y 308 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque al tenor de estos artículos, nosotros podemos entender de que no es posible, bajo el Código Procesal Penal, reservar absolutamente la identidad de un testigo para los intervinientes. Y en particular, obviamente, para la defensa por los motivos que estamos señalando. Se pueden, eso sí, proteger sus rasgos identificatorios a instancia del Ministerio Público o del tribunal. Pero no se puede suprimir esto, la identidad de un testigo, entendiendo como un testigo como aquella persona que entrega una información relevante para la investigación. Evidentemente, a nuestro juicio, el testigo anónimo de la Plaza Serrano es un testigo, porque entrega una información absolutamente relevante. Y también las personas de la población San Gregorio. También nosotros entendemos de que, evidentemente, existen otros cuerpos normativos que establecen medidas de protección más intensas para los testigos. Me refiero en particular a la ley de drogas, la ley 20.000 y la ley 18.314. Pero sabemos también que en este caso no se aplican porque la investigación decía relación con un incendio, ¿no? Entonces no es posible aplicar estas medidas. Entonces, en un primer término, en resumen, nosotros ya estamos viendo acá que existe un grupo de personas que colaboran con el señor Mandiola, que le entregan información de la población San Gregorio, que lo llevan con otro sujeto, también anónimo, que le proporciona una información muy relevante. Esto, a juicio de la defensa, tiene que catalogarse o se encasilla dentro de la figura legal del informante o del colaborador ocasional de la ley 20.000, que entendemos que obviamente en este caso no aplica. Y nosotros entendemos justamente, de acuerdo a las palabras del señor Mandiola, que justamente él lo dice, que por no haber resultados en su equipo investigativo, él decide obrar personalmente y recurrir a este grupo de personas que le proporcionan información. Nosotros entendemos que esto desde ya, evidentemente, va produciendo una afectación al debido proceso y al derecho de defensa, porque justamente, en primer término, en cuanto a la defensa, son diligencias, son testigos que nosotros jamás vamos a poder confrontar. Y también una afectación del debido proceso, toda vez que, como bien ha señalado la jurisprudencia de nuestro país, en particular la de la Corte Suprema y los Tribunales Superiores de Justicia, la búsqueda de la verdad no es a cualquier precio. No es a cualquier precio y se tienen que respetar las normas justamente del Código Procesal Penal o de los cuerpos normativos que estamos señalando. En particular, me gustaría citar en este caso una sentencia de la Corte Suprema, la 18.446 del año 2016, que es un recurso de amparo, y que ratifica una sentencia de la Corte de Apelaciones del ROL 52-2016 de Concepción, que, cito textual, en su considerando sexto, dice que en la especie y atendida a los hechos que se han tenido por establecidos, fue la policía quien autónomamente y sin facultad legal decidió guardar la identificación del testigo informante anónimo, decisión que luego fue solamente conocida por el fiscal de la causa y avalada por él mismo, sin que se hubiera dispuesto formalmente la reserva o secreto en los términos del artículo 182 del Código Procesal Penal, de modo que dicho ocultamiento de identidad no fue adoptado por quien constitucional y legalmente tiene a su cargo la protección inicial de las víctimas, testigos y peritos. Esto es, el Ministerio Público, así como tampoco se adoptaron las medidas que la ley establece para casos en que procede un resguardo de este tipo. Y termino con el segundo párrafo que dice: así las cosas, nos encontramos en un supuesto de actuación policial sin cobertura legal que infringe por ende el debido proceso penal y genera actuaciones irregulares que no deben producir efectos en las causas penales. Anteriormente, justamente habla, y se refiere al colaborador ocasional,
de la ley 20.000, que solo procede en esta norma, en la ley 18.314, pero no en la vigencia general del Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, nosotros, lo primero que nos gustaría decir en este punto, que el tema no se trata procesalmente, no es la problemática si es una denuncia anónima o no, ese no es el problema. El problema jurídico en este caso es que un colaborador ocasional o un informante de la ley 20.000 se utiliza en un proceso que no puede aplicarse porque no es de la ley de drogas. Ese es el debate jurídico que nosotros estamos planteando. Evidentemente para nosotros eso es un colaborador ocasional. No tiene que ver con el tema de la denuncia anónima que ha presentado el fiscal en relación a la jurisprudencia que ha citado. Eso no es el punto. El punto justamente son actuaciones policiales sin cobertura legal alguna. Eso es lo que nosotros estamos señalando y eso es lo que estamos fundamentando. Siguiendo con el tema de la vulneración de garantías fundamentales, es importante señalar que el señor Mandiola señala que él habría concurrido, como de civil, me refiero, o sea, no con un uniforme, a la Plaza Serrano, a una actividad de vecinos, a un cabildo ciudadano, el día 1 de noviembre del año 2019. Eso lo señala él, y esto es muy importante, su señoría, porque en el minuto 5:50 de la pista, en donde él está relatando esto, él señala que la persona que le lleva le avisa al resto de los vecinos que él es carabinero. Eso dice él, es decir, que el resto de las personas, el resto de los vecinos de esa asamblea, sabían que él era carabinero. Y además, al ser examinado por esta defensa, señala que él tiene 28 años de servicio, tiene el grado de comandante, y que sabe perfectamente que no es posible reservar la identidad de un testigo bajo el Código Procesal Penal, sabiendo, eso sí, que existen medidas más intensas, la ley 20.000 para proteger a testigos y la ley 18.314. Él, al contraexaminarse esto, lo dice derechamente. ¿Cuál es la explicación que nos da el señor Mandiola en relación a este punto? ¿Cuál es la explicación que él dice respecto a este testigo anónimo y por qué se obra así? Él señala que había una crisis institucional, en Chile, y que además había una crisis de carabineros en particular. Evidentemente, ese es un mensaje que nosotros entendemos que es altamente peligroso, porque Carabineros no puede interpretar cuándo hay una crisis institucional y cuándo a su vez también se pueden relajar o flexibilizar las medidas del Código Procesal Penal. Además, nosotros creemos la tesis totalmente contraria, que cuando se produce un conflicto social, como es el del estallido social, mayor vigilancia de las garantías fundamentales tienen que existir, y no al revés, no relajarse. Pero siguiendo con la alegación que estamos hablando de la vulneración de garantías fundamentales, es importante también señalar que el señor Michael Cerda, que es funcionario de Carabineros, capitán, que siguió con esta investigación, él señaló derechamente también en la pista, en el minuto 55, número 10 segundos de la pista, de cuando se está contraexaminando por esta defensa, que el fiscal le ordenó tomar declaración de ese testigo anónimo. Pero eso no se hizo. O sea, derechamente acá también hay un incumplimiento de una orden de un fiscal respecto de tomar la declaración de este testigo anónimo. Y eso lo dice derechamente el señor Michael Cerda. Pero ¿cómo corroboramos nosotros esta información también? Es decir, que el fiscal ordenó que se le tomara declaración a este testigo. Bueno, con la declaración de la testigo Jocelyn Oces de la Policía de Investigaciones. ¿Por qué? Porque en el caso de don Jeremy Ramírez también había un testigo anónimo. También hubo una persona que proporcionó videos a la Policía de Investigaciones y al Ministerio Público, y respecto de esa persona sí se le ordenó que se le tomara declaración y que se adoptaran medidas de resguardo en virtud del artículo 307 y 308 del Código Procesal Penal. Eso nosotros lo contraexaminamos y justamente por eso le hicimos esa pregunta. Porque en ese caso, efectivamente, el fiscal sí ordenó esto. Evidentemente nosotros entendemos que en el caso de Carabineros también lo hizo. El punto está que, como dijo el señor Michael Cerda, esto derechamente no lo cumplieron, ¿no? Y esto va agravando más la vulneración de garantías fundamentales que nosotros estamos sosteniendo.
Pero para nosotros hay un punto más oscuro aún en este punto, en relación a la información del testigo de la Plaza Serrano del 1 de noviembre del año 2019, que se basa en la siguiente pregunta, su señoría. ¿Es verdad que el señor Mandiola concurrió a la Plaza Serrano el 1 de noviembre del año 2019? De ser así, ¿en qué calidad concurrió? Y esto nosotros lo sabemos perfectamente con la prueba que ha aportado la defensa. Este ha sido el sentido de la prueba que ha aportado la defensa. Y hemos presentado a la señora María José Rodríguez Pérez, que es funcionaria de la salud, de un hospital en la zona sur, la cual ha señalado derechamente que ella sí participó en la actividad del 1 de noviembre del año 2019 en la Plaza Serrano. Y no solamente eso, sino que ha reconocido los videos, 2 videos y 4 fotografías de esa actividad. ¿Qué es lo que nos ha señalado? Que la actividad se desarrolló entre las 1 de la tarde y las 9 de la noche, que es una actividad de vecinos, solo de vecinos, que participaron alrededor de 50 personas, que es la única plaza Serrano que existe en el lugar, y es una plaza pequeña. Y es una actividad, como nosotros pudimos ver también en los videos, en donde las palabras de los asistentes dicen relación con reivindicaciones sociales muy en el contexto del estallido social. Nosotros recalcamos eso porque el tenor de las palabras dice en relación con ese tipo de reivindicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso, pudimos ver en el video, y también ella lo relata, hay un dirigente sindical que habla de manera, es su apreciación personal, negativa del rol que tenían carabineros en el estallido social, o durante ese contexto, lo dice derechamente, ¿no? Pero, y este es el punto más relevante, la testigo señala algo que es fundamental. Ella dice que no habían carabineros en esa actividad. Y dice, ¿cómo sabe que no habían carabineros en esa actividad? Primero, porque no había nadie de uniforme. Segundo, y esto lo preguntó el Ministerio del Interior, y ella contestó, de que no había nadie con una placa de carabinero, ningún tipo de identificación, ni una pistola, ni nada, ni nadie que se haya identificado como carabinero durante la actividad. Nadie se identificó como carabinero durante la actividad. Y no solamente eso, ella dice que además en ese contexto no había una relación positiva con Carabineros, entonces era imposible que Carabineros participara abiertamente en esa asamblea. Y es más, incluso ella dice que ellos se identificaron con unos papeles amarillos. Ella misma le tocó el rol de moderadora en esa actividad y dice que las personas se identificaron, pero que nadie no participó ningún carabinero, que era imposible, ellas lo hubieran notado, el grupo de vecinos, en su rol de moderadora, además, ¿no? Entonces nos dice lo siguiente, también la testigo, dice, bueno, la única posibilidad que haya participado un carabinero es que haya participado en calidad de infiltrado. ¿Y a qué se refiere ella con eso? Es que haya participado ocultándose como un vecino más dentro de la asamblea, porque era imposible que haya participado en su calidad de carabinero, ¿no? Y además dice un dato muy importante, y esto se lo consultó el fiscal. Ella dice que las grabaciones corresponden a la actividad entre las 16 horas y las 18 horas. Ese es el rango horario que da la actividad. Y el señor Mandiola señaló que fue a la actividad de la Plaza Serrano entre las 16 y las 17 horas. Es decir, el mismo horario, mismo lugar, misma actividad, porque era una plaza pequeña. Entonces, nosotros acá tenemos 2 opciones. Una opción es que se haya faltado la verdad y que no se haya concurrido nunca a la Plaza Serrano, el 1 de noviembre del año 2019, o la otra posibilidad es que efectivamente el señor Mandiola concurrió a esa plaza, pero en lo que dice coloquialmente la testigo en calidad de infiltrado. ¿Qué significa eso en términos legales? En calidad de agente encubierto. Y el agente encubierto es una figura que está regulada en el artículo 25 de la ley 20.000. Obviamente, ya en este caso era inaplicable por el marco normativo del cual estamos hablando, pero también porque el artículo 25 de manera expresa requiere una autorización del fiscal en este sentido. Autorización que no existía porque nosotros también se lo preguntamos al señor Mandiola.
Entonces, nosotros vemos que acá, con ambas posibilidades, es decir, que se haya faltado la verdad y nunca asistió a esa plaza, o que asistió en calidad de agente encubierto, se consagra aún más la vulneración de garantías fundamentales que estamos hablando. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, las consecuencias son de que a partir de ese reconocimiento, me refiero de supuesto reconocimiento, este testigo anónimo, avanzó muy rápido la investigación. De hecho, el testigo Nicolás Valenzuela solo fue a buscar los videos entre el horario de las 23 horas y las 23:59 del 18 de octubre. No solamente eso, sino que tuvimos una investigación, a nuestro juicio, en adelante, que es bastante precaria, con testigos muy parciales, que básicamente buscaron solamente corroborar esta información de manera rápida. Y evidentemente eso produce una vulneración de garantías fundamentales. Este testigo anónimo, ¿cómo sabía el horario del señor Omar Jerez? Bueno, quizás también estaba en el metro, no lo sabemos, no sabemos nada de eso, la verdad, a esta altura, y nunca, lamentablemente, sabremos nada. Lo que sí sabemos es que con la sola imagen de los videos era imposible identificar a Omar Jerez, porque los mismos testigos de Carabineros y también de las policías de investigaciones, en particular el señor Martínez Brown, ha señalado que él tiene una frustración porque no pudieron conseguir la identificación de nadie más de los participantes en los delitos que se producen el día 18 de octubre en el Metro La Granja. Por lo tanto, era una información extremadamente relevante la que da este testigo anónimo. Todo lo anterior a nosotros nos lleva a la conclusión que se ha vulnerado la garantía fundamental del debido proceso y el derecho a la defensa en la conexión con los artículos que estamos señalando, porque este origen de la ilicitud que estamos alegando contamina de antijuricidad los actos posteriores probadores. Eso también nosotros lo podemos ver en la jurisprudencia de la Corte Suprema 5435 del año 2007, ¿no? Que habla de este efecto que se produce de contaminación de antijuricidad con los actos posteriores de la prueba. Por eso estamos solicitando que se valore negativamente. Ahora, desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista del derecho procesal penal, ¿cuáles son los fundamentos para excluir una prueba o valorarla negativamente? Podemos acogernos en este caso a los profesores López y Horvitz en su derecho procesal penal chileno, tomo 2, o nos podemos acoger también incluso a el señor Eduardo Jauche en Argentina. En ambos coinciden en que los criterios justamente cuáles son. En primero, la confiabilidad de la evidencia, la integridad judicial y la prevención. Efectivamente, en el caso de la prevención, en este caso, es absolutamente pertinente acoger esta solicitud, porque justamente va hacia los funcionarios policiales, en este caso de Carabineros, que han infringido todas estas normas. Es una forma de disuadir este tipo de conductas que no tienen ninguna cobertura legal, pero además tiene mucho fundamento en relación a la integridad judicial, porque entendemos que el tribunal debe valorar negativamente esta prueba, porque hemos demostrado la cantidad de irregularidades que existen, ¿no? En ese criterio también es absolutamente pertinente. En relación a las garantías fundamentales, como último punto, me gustaría señalar lo siguiente. Nosotros también vamos a solicitar que se valore negativamente la prueba testimonial del señor Felipe Ramos y Rubén Martínez en relación a mi representado, la parte inculpatoria, solamente la parte inculpatoria que se dirige respecto a mi representado. ¿Por qué? Porque también, como lo ha hecho ver la defensa, e incluso una pregunta aclaratoria del tribunal fue en ese sentido, esos dos testigos de la Policía de Investigaciones no generaron ninguna diligencia respecto a mi representado, obviamente no declararon antes respecto a mi representado, ni siquiera aparecen en el auto de apertura del juicio oral respecto a mi representado, y sin embargo ahora de manera sorpresiva en este juicio vienen a hablar en contra de mi representado, que supuestamente habría generado acciones incendiarias en la oficina Espejo. Y eso evidentemente es una prueba sorpresiva que vulnera el derecho a la defensa, independiente que nosotros entendemos que no logra su objetivo en términos de que acreditar participación culpable, como lo vamos a señalar después, pero es también un ejercicio que no debería tolerarse, porque nosotros lo hicimos ver en el contraexamen y lo estamos alegando en este momento. Ahora,
de manera subsidiaria a la anterior, a la solicitud de vulneración de garantías fundamentales, esta defensa también va a solicitar de que se absuelva a mi representado de ambos delitos por los cuales se le acusó, toda vez que a nuestro juicio la prueba ha sido absolutamente insuficiente para efectos de acreditar la participación culpable en ambos delitos. Vamos delito por delito. En primer término, en relación al delito de daño, bueno, pacífico es para la doctrina que este delito es un delito de resultado. Así por lo menos lo entiende Garrido Montt en su derecho penal parte especial, tomo 4. Y en particular, en relación a la figura que han elegido los acusadores, es decir, el artículo 485 número 6 del Código Penal, la exigencia típica en cuanto a resultado es que el daño supere las 40 unidades tributarias. Que tenemos nosotros que los videos del metro que han grabado lo que realizó mi representado son claros en demostrar lo siguiente en relación al delito de daño. En primer término, mi representado efectivamente lanzó una silla que se encontraba rota a los rieles del metro. Pero también, como nosotros lo hemos contraexaminado, en ese momento los rieles no se encontraban electrificados, entonces jamás se pudo haber producido este efecto de electrificación que en algún momento habló el testigo Carlos Pardo. ¿Por qué? Porque a esa altura ya se había retirado el guardia, Daniel Ortiz. A las 10:20 él ya se había retirado, por lo tanto, evidentemente no estaba electrificado en ese momento las vías, los rieles, ¿no? Pero además es claro el video en demostrar que mi representado efectivamente zamarrea un pedestal sin lograr botarlo. Era un pedestal que tenía un televisor arriba, que además podemos ver que quedó intacto por las fotografías que toma la Policía de Investigación el 21 de octubre en la estación del Metro La Granja. Y además con lo que señala derechamente la perito Constanza Torres Llano, ¿no? Es decir, aquí no se produce ningún daño que pueda ser acreditable con la figura penal que está solicitando el Ministerio Público. Pero esto además es claro también en el reconocimiento que realiza mi propio representado, Margenés. Él reconoce justamente que generó este tipo de daños, ambos, lo reconoce, y no solamente eso, sino que ha colaborado permanentemente con esta investigación, incluso entregó la ropa a los funcionarios policiales que lo allanan con la orden judicial, y también, como dice el señor Michael Cerda, le desbloqueó el teléfono para que derechamente revisaran, es decir, él obró absolutamente tranquilo en demostrar y colaborar permanentemente con la investigación. Nosotros creemos que evidentemente los daños en este caso no hay ninguna prueba que acredite que se cumple con el requisito de la figura típica del artículo 485, toda vez que la única prueba que nosotros tenemos respecto de los daños del metro es la prueba documental número 1 del Ministerio Público, a la cual se refirió el testigo Carlos Pardo Mella, la cual da cuenta de la totalidad de los daños que sufrió la estación del metro después de que fuese incendiada y saqueada a lo menos en 3 oportunidades, es decir, el día 18 de octubre, el día 19 y el día 21. Eso a lo menos. Y eso es pacífico para los intervinientes porque lo declararon tanto los bomberos como el señor Martínez Bravo. Y ese documento da cuenta de esos daños totales porque se realizaron varias semanas después del día 18 de octubre. Y no solamente eso, es decir, es un documento que ni siquiera tiene fecha, ¿no? Pero él ha dicho que se realiza como unas semanas después del día 18 de octubre. Entonces, nosotros en este sentido tenemos una prueba que ni siquiera puede dar cuenta de lo sucedido el 18 de octubre, menos va a dar cuenta de las acciones realizadas por mi representado. La única forma de, en este caso, acogerse a la solicitud del Ministerio Público, los acusadores en particular de esta figura típica, sería revivir una vieja doctrina penal que está absolutamente en desuso, que ya nadie prácticamente la toma, ¿no? Que es el versar in re illicita. ¿Qué nos plantea esa teoría? Que del obrar peligroso uno responde todo tipo de consecuencias. Da lo mismo si es directa o indirecta. Marginalmente, hoy día, esa teoría es defendida por Ingeborg Puppe en Alemania, pero nadie más sigue esa teoría. Porque lo que se aplica justamente es la doctrina de la imputación objetiva.
Y la imputación objetiva, que es lo que nos señala en los delitos de resultado, es que debe haber una conexión entre ese resultado y la acción que realiza el agente. En particular, si se obra de manera peligrosa, ese peligro tiene que materializarse en un resultado típico. Y evidentemente acá estamos absolutamente excedidos en eso. Es decir, tratar de que mi representado responda por todos los daños de la estación del metro el día 18 de octubre, evidentemente solo es acogible en la teoría del versar in re illicita, que no tiene ningún tipo de vigencia, ¿no? Ahora, hablemos del incendio, del delito de incendio. En relación al delito de incendio, lo primero que nos gustaría señalar es que nosotros no estamos de acuerdo en relación a la investigación de que se haya llevado por el delito del artículo 475, número 1 del Código Penal, toda vez que nosotros entendemos que la figura por la cual se debió haber investigado este proceso es el artículo 476, número 2 del Código Penal. ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestros fundamentos? En primer término, los videos del Metro La Granja en relación a lo ocurrido el día 18 y 19 de octubre son claros en demostrar lo siguiente. El último trabajador del metro se va a las 22:20 horas. Es decir, a partir de ese momento ya no existe ningún trabajador de metro. Y recién los incendios se empiezan a producir a las 23:30, es decir, una hora después de eso. Por lo tanto, nosotros entendemos que es evidente que cuando se inician los incendios no existía ningún trabajador de metro, ningún trabajador en ese momento, ¿no? Se podría argumentar en relación al peligro de la pasarela, pero lo cierto es que también hemos podido ver, a raíz de los videos, de las declaraciones de los bomberos y también de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, que los incendios del día 18 de octubre, por los cuales se busca acreditar participación culpable respecto a un representado, son incendios de carácter confinados. Son incendios que solo tienen relación con dos oficinas. Hay una oficina en la entrada y en la oficina carga VIP. Son dos incendios de carácter confinado, entonces no hay peligro para la pasarela, ¿no? Pero además de lo anterior, y como un fundamento relevante, el artículo 475 lo que regula son incendios en lugares habitados. Eso es lo que dice la norma. Y nosotros no podemos considerar, entendemos, y eso es lo que le proponemos al tribunal, una interpretación de carácter teleológico, que no podemos entender de que esta norma busque proteger a las personas que voluntariamente, sabiendo que el metro estaba cerrado, sabiendo a su vez que el metro se estaban produciendo incendios, porque el señor Martínez Brown lo dice, que el humo se ve desde afuera, ingresan ese día 18 de octubre a el metro La Granja. Y no tiene relevancia si estas personas incluso estaban cometiendo delitos o no. Las personas, algunas, la mayoría, sí estaban participando en los daños, otros no. Pero eso no tiene relevancia porque, justamente como lo anunciamos nosotros en la audiencia, en el alegato de apertura, perdón, en este punto hay que recoger lo que señalan los profesores Matus y Ramírez en su Manual de Derecho Penal parte especial, al referirse justamente a los incendios calificados. En particular me refiero a la figura del artículo 474, que es la figura más grave en materia de incendios, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice el señor Matus y Ramírez, en este caso la persona Ramírez? Que el Código Penal acá lo que acoge es la teoría de la imputación objetiva y en particular el criterio de la intervención responsable de la víctima. Y eso está recogido en las actas de la Comisión Redactora del Código Penal, número 103 y 191, en donde se señala que el agente incendiario, en el delito más grave en relación al incendio, no responde de las personas que se hayan voluntariamente expuesto a este riesgo. Y eso es lo que nosotros hemos señalado también. Por lo tanto, entendemos que el ámbito de protección de la norma del artículo 475 no cubre justamente a estas personas que voluntariamente se exponen al riesgo, ¿no? Solo así nosotros podríamos justificar que en el caso de aplicarse el artículo 475, que se aplique una penalidad tan grave que tiene en su extremo superior el presidio perpetuo. Es decir, el sentido de la norma es proteger a las personas que se quedan encerradas en un lugar
y que el incendiario a sabiendas empieza a hacer esto, pero empieza a incendiar, pero no las personas que voluntariamente concurren, como ya lo hemos señalado. Ahora, pasando a la participación del delito de incendio, pasando a esos elementos, ¿no? Bueno, lo primero que hay que recordar es que a mi representado se le imputan 3 participaciones, es decir, en 3 partes del metro, supuestamente, el delito de incendio, ¿no? En primer término es la oficina que está en la entrada del metro, después en la oficina de carga VIP, y en la oficina también que está al frente, la oficina espejo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que recordar en relación a su supuesta participación en la oficina de la entrada es lo siguiente. Efectivamente, las cámaras del metro, incorporadas en el número 23 de los otros medios de prueba, captan que mi representado se encontraba en algún momento en la entrada del metro, cerca de la oficina que se estaba incendiando. Pero en ningún momento hay alguna grabación que demuestre que mi representado haya realizado alguna acción incendiaria, todo lo contrario, no se ve nada respecto de eso, se ve muy poco. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos una imagen que, como lo dijo el señor Cerda incluso, de más de 50 o de 50 metros, que está cargada o saturada de luminosidad, en la cual incluso hay más sujetos, entonces no es distinguible lo que realiza en ese momento el señor Omar Jerez. Solamente nosotros tenemos un testigo que dice que el señor Omar Jerez habría generado acciones incendiarias en ese momento. ¿Y quién es ese testigo? El señor Michael Cerda. Michael Cerda, evidentemente, a nuestro juicio, es un testigo que se ha presentado en términos absolutamente parciales y cargado de subjetividad. ¿Por qué? Porque da conclusiones sin fundamento. Y esto nosotros lo podemos ver en pasajes absolutamente claros de su interrogatorio y contrainterrogatorio. Vamos a mencionar 3. En primer término, el defensor Oscar Castro le pregunta en algún momento, en su contrainterrogatorio, cuál era la relevancia de que mi representado hubiese ayudado al señor Jeremy Ramírez a subirse, a entrar a la oficina de carga VIP. Y él, después de varias respuestas evasivas, le dice derechamente: lo que pasa es que Jeremy quemó el metro. Lo dice así: Jeremy quemó el metro, ¿no? Y eso está también en la pista en particular de audio. Jeremy quemó el metro. Pero después de eso, el señor Oscar Castro lo contraexamina bastante duro y él da cuenta que en realidad el señor Michael Cerda no tiene cómo fundamentar eso. Dice: bueno, yo en realidad no puedo decir qué es lo que hizo. Pero sin embargo, antes concluye que Jeremy quemó el metro. Entonces, ya tenemos un primer ejemplo de que da conclusiones sin fundamento alguno. ¿Dónde pasa esto? En la pista de 1 hora con 11 minutos y 45 segundos es cuando él dice que Jeremy quemó el metro. Pero también este testigo señala que mi representado, en relación a la oficina de la entrada, en primer término había prendido papeles y los había arrojado. Después dice que no había prendido papeles, sino que los había arrojado, pero que había arrojado objetos combustibles. Y el señor Ahumada, testigo de abogado de esta defensa, le dice: bueno, pero usted ¿sabe qué elementos tomó para decir que son combustibles? Y dice: no sé qué elementos. Entonces no sabe que son elementos combustibles. Por ende, ya tenemos otra conclusión que da sin fundamento alguno, cargado de esta parcialidad, ¿no? Pero también tenemos que el señor Michael Cerda, la imagen de atrás, que es muy poco clara por todos los elementos que hemos señalado, él dice que la ve perfectamente, ¿no? Pero cuando se le pregunta por la imagen, y se lo pregunta el señor Castro, el defensor de don Jeremy, le dice: pero usted ahora ve en el momento de la oficina de carga VIP cuando Omar ayuda a Jeremy a subir, y le dice: no, ahí yo ya no veo mucho. Entonces, no ve en un lugar que es absolutamente visible, que es mucho más cercano, pero puede ver en un lugar mucho más lejano. Aquí tenemos otra contradicción. Por lo tanto, entendemos que, en este caso en particular, las declaraciones del señor Michael Cerda no tienen fundamento alguno para acreditar participación culpable en relación a
la oficina de la entrada. Y es más, los videos son claros en demostrar que no se logra identificar solamente que mi representado se agache en algún momento. Eso es lo único que se logra ver, pero nada más, ¿no? En relación al segundo momento, respecto del incendio de la oficina carga VIP, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos acá de que supuestamente mi representado habría ayudado al señor Jeremy Ramírez a incendiar la oficina de carga VIP, es decir, que habría una coautoría en este caso. Nosotros entendemos que esto es absolutamente artificial, ajeno al derecho penal, ¿en virtud de qué? ¿Cuáles son nuestros fundamentos? Bueno, en primer término, acá no se da lo que el señor Politov señala como una imputación recíproca, porque mi representado no realiza ninguna acción coherente con el artículo 15, número 1 del Código Penal en relación al incendio en ese momento. Lo único que hace es que le entrega un basurero, señor Jeremy limpia unos vidrios y se sube. Y se sube sin objeto alguno en la mano. Por ende, también desde el punto de vista de la imputación subjetiva, desde esta categoría penal, no hay un plan común. Evidentemente no hay un plan común. Y no hay un plan común porque mi representado no sabe lo que va a hacer el señor Jeremy. Pero también nosotros entendemos que en este punto es muy relevante. Nosotros también creemos que no hay ninguna prueba que acredite que el señor Jeremy quemó el metro. Eso lo dirá el señor Oscar Castro, pero nosotros también estamos absolutamente de acuerdo con esa teoría, ¿no? Pero fuera de eso, mi representado no hay ningún plan común, porque no sabe qué es lo que va a realizar el señor Jeremy Ramírez. Y aquí hay un punto muy importante. El señor Martínez Brown señala en el minuto 20, que en el minuto del video de las cámaras de metro, 23:41 con 30 segundos, es el momento en que mi representado ayuda al señor Jeremy a entrar. Bueno, en esa misma imagen, como pudo acreditarse en el contraexamen que realizó esta defensa, el señor Omar Jerez está mirando para otro lado. Es decir, no tiene cómo saber qué es lo que va a realizar el señor Jeremy Ramírez, quien además, como dijimos, ingresa sin objeto en la mano alguna, ¿no? Entonces, no es posible hablar acá de que hay una coautoría. Esto es absolutamente artificial. En relación a la oficina de espejo, la oficina que está al frente de la carga VIP, ¿no? ¿Qué es lo que podemos señalar? Bueno, en primer término, efectivamente las cámaras, en ese caso demuestran que mi representado intentó prender papel, ¿cierto? Eso es así, eso nosotros no lo desconocemos, y no lo desconocemos porque ha sido el propio imputado, en este caso mi propio representado, quien ha señalado eso. Él dijo que efectivamente intentó prender un papel, ¿no? Ahora, lo primero que tenemos que señalar que esa oficina ese día no se quemó. Eso es pacífico. El señor Martínez Brown lo dijo también los bomberos. Por lo tanto, desde ya aquí no podemos hablar de un delito consumado, en el entendido de que el delito de incendio, de acuerdo a la mayoría, a la posición mayoritaria, tanto de la doctrina y la jurisprudencia, es un delito de peligro concreto, ¿no? Así lo señala la Batut, así lo señala el profesor Politov y también Matos y Ramírez. Entonces, para que se produzca el momento consumativo, debe producirse un real abrazamiento que escape del control del hechor. Entonces, en este caso, ya nosotros podemos descartar abiertamente la figura del delito consumado. También se ha dicho que mi representado hubiera lanzado papeles, ¿no? Yo creo que eso tampoco es claro. ¿Por qué? Porque en el momento en que mi representado intenta prender papel, en ese caso, en particular, hay otros sujetos a su alrededor que justamente tapan incluso la visión y que pueden estar realizando acciones que no dejan permitir la vista en ese momento, ¿no? Entonces no es claro efectivamente de que mi representado haya lanzado este objeto prendido. En particular, las cámaras de torniquete lo que muestran es que cae un papel prendido, pero no se ve quién en particular lo lanza. Incluso haciendo la coherencia de los minutos, no es posible porque en ese momento mi representado se encuentra justamente a otro sujeto, que había más sujetos, pero en particular hay uno que no permite ver qué es lo que realiza. Lo que sí se sabe es que mi representado efectivamente intentó prender un papel, eso él lo declara, ¿no? Ahora, entendiendo que no hay un delito consumado acá, nos convoca o es importante que nosotros nos refiramos a la fase de ejecución imperfecta del delito, es decir, a lo que señala el artículo 7º del Código Penal, ¿no? Nosotros en primer término entendemos que no podemos hablar de acá de un delito frustrado, porque justamente no se han realizado todas
todos los actos del delito que abandonado a su curso natural nos lleven al momento consumativo, no se ha ejecutado todas las acciones. ¿Por qué señalamos eso? En primer término, porque las cámaras demuestran que mi representado estuvo intentando prender un papel, ¿cierto? Eso es efectivo. Pero mi representado pudo haber realizado muchas más acciones idóneas para intentar producir un incendio, como por ejemplo tirar una carpeta encendida, tirar el mismo encendedor. Y hay un dato mucho más relevante, su señoría, que es que mi representado, después de ese momento, después de intentar prender el papel, se retira del metro, pero vuelve al mismo lugar, y no realiza ninguna acción incendiaria. Por lo tanto, estamos lejos del requisito típico de la figura frustrada. Pero también nosotros entendemos acá de que no es posible hablar de la figura frustrada, ni de la atentada por un problema muy importante de imputación subjetiva. ¿Cuál es este problema? Es que a nosotros, si nos guste o no, la mayoría de la jurisprudencia en nuestro país determina de que solo es posible, en cuanto a dolo, conectar con fases de ejecución imperfectas del delito con el dolo directo, no con el dolo eventual. Eso está recogido, por ejemplo, en fallo de la excelentísima Corte Suprema, rol 1719-07, de fecha 24 de septiembre del 2007, y en el fallo rol 19008-17, de fecha de 11 de julio del año 2017, también de la Corte Suprema. ¿Por qué decimos esto nosotros? Porque evidentemente la evidencia demuestra que mi representado pudo haber aceptado que la acción de prender un papel puede llevar al delito de incendio, pero solo aceptado. Nosotros creemos que la evidencia en ese caso nos habla de un dolo eventual, no de un dolo directo, porque no hay expresión en la prueba que nos permita determinar como una voluntad unívoca de mi representado de quemar el metro. Y eso lo vemos por los mismos elementos que señalé anteriormente, es decir, porque no lanzó el encendedor, porque no tiró elementos más idóneos, y porque derechamente cuando vuelve no sigue haciendo ninguna relación de prender un papel, ¿no? Entonces nosotros creemos que ahí solo es posible hablar, en ese caso podríamos entender que hay un dolo eventual, pero no un dolo directo, y en este plano es incompatible con las fases de ejecución imperfectas del delito. Eso lo señala la jurisprudencia, como lo hemos señalado, pero también lo señala la doctrina. En este plano podemos entender que el profesor Labatut también está de acuerdo con esto, Alfredo Echeverri, y el profesor Curie, quien en particular, siguiendo las teorías de Hans Belzel, que es lo que nos señala el profesor Curie en su texto Tentativa de delito frustrado, que no se puede intentar algo que solo se acepta. Y es justamente, a nuestro juicio, este es el caso que estamos hablando, ¿no? Nosotros también nos gustaría hacernos cargo de una cosa que señala el señor fiscal. Supuestamente en los audios transcritos del teléfono de Omar, en que habla Daniela Fuente, que es su pareja, él dice que supuestamente ella habría reconocido que mi representado quemó el metro, ¿no? Eso evidentemente no es así, eso señoría, yo les pido principal atención en eso. Eso no, lo que habla la señorita Daniela Fuente es que lo que le dicen los carabineros, que supuestamente lo grabaron, pero es la versión de ellos, no es la versión de ella, es la versión de carabineros, no de ella. Y además incluso en ese texto transcrito hay elementos que más, creo yo, favorecen a la defensa, porque lo que ella dice en un relato bastante natural es que carabineros andan buscando a personas que cometieron hechos más graves que los que cometió Omar. Que Omar habría cometido un hecho más o menos intermedio, algo así. Entonces, evidentemente, esa prueba no puede utilizarse para acreditar participación culpable. Creemos que eso no tiene ningún sentido, ¿no? También hablar de los audios, de los mensajes de WhatsApp. Evidentemente, mi representado dio a entender que el grupo Alfa es un grupo de amigos coloquial en que estaban comentando las cosas. Eso es el tenor de lo que se escribe ese día. O sea, hablar ahí que supuestamente podría haber habido una asociación destinada a cometer delitos, eso es absolutamente lejano a lo que lo que demuestra la evidencia. Ahora, nosotros también desde ya vamos a solicitar la absolución por falta de participación por todos estos elementos que hemos dado como teoría subsidiaria, pero también vamos a solicitar que se rechace la demanda civil
¿Por qué? Porque no cumple unos requisitos básicos de la responsabilidad extracontractual, en particular la relación de causalidad, ¿no?, entre lo que realizó mi representado y los daños. ¿Por qué? Porque solamente tenemos esta prueba extremadamente general, que ya hemos hablado de las deficiencias, y que el señor Oscar Castro también pudo contraexaminar en esa línea, la deficiencia de este documento que da cuenta de todos los daños del metro después de que pasaron 3 días de incendio y saqueo, ¿no? Además, su señoría, esta defensa va a sostener, como ya lo señalamos en el alegato de apertura, de que en el caso que exista condena respecto a cualquiera de los acusados, no es posible aplicar la agravante del artículo 12, número 10. ¿Por qué? Porque justamente los hechos de conmoción pública se producen a raíz del día 19. Desde ese día, del 19 de octubre, se sabe lo que ocurrió realmente. Y es así como el gobierno también lo reconoce, porque decreta el estado de excepción constitucional a partir del día 19, no a partir del día 18 de octubre. El día 18 de octubre es lo que genera después lo que va a pasar el día 19, ¿no? Pero creemos que no es posible aplicar esta agravante, ¿no? Por los términos anteriores, nosotros solicitamos que se absuelva mi representado en virtud de los dos elementos. Eso es, su señoría, el alegato de esta defensa. Muy bien, concluye su alegato. Quiero, si fuera posible, por favor, para consultar algo con mis colegas. Paula, ¿puedes llevarnos una salita? Al tiro, magistrado. Iniciando sesión, magistrado. Ya, gracias. Sábado, si bien es un día hábil, una de las colegas, que es la magistrada Gabriela Carreño, tiene turno de control de detención. Sí, es control de detención. Por lo tanto, no estaríamos las 3 jueces mañana. Eso en primer término. Luego, entendemos que una vez que le haya dado la palabra a la segunda defensa, a don Oscar Castro, que va a alegar aproximadamente por 1 hora, estaríamos en condiciones de escuchar las réplicas. Sin embargo, atendida la hora en que aproximadamente terminaría su alegato, nos quedaría escuchar todas las réplicas y ahí derechamente el tribunal pasar a deliberar, una deliberación que va a ser en tiempo, va a ser larga, obviamente, y porque también lo va a hacer en profundidad. Luego de esa deliberación, si eventualmente hubiese condena, nos debemos al debate del artículo 343 del Código Procesal Penal. Y eso es imposible terminarlo en la jornada de hoy, todo eso. Por lo tanto, vamos a hacer ahora un receso de media mañana para diferenciar un alegato del otro. Y luego de terminado el alegato de don Oscar Castro, vamos a hacer un receso hasta el día lunes a las 9, momento en que vamos a recibir sus réplicas. ¿Algún comentario, alguna objeción a lo que estoy diciendo? Ningún inconveniente por parte del Ministerio Público, magistrado. Gracias. Ninguno tampoco por parte de la querellante Metro, magistrada. Ninguno, Gracias. magistrado. Gracias. Bien, Inconveniente. ya, entiendo que no hay inconveniente porque si no me lo habrían hecho saber, sin perjuicio de aquellos que lo han verbalizado. De manera que, voy a tomar la hora, son las 10:15. Cuando falte un cuarto para las 11, nos reunimos de nuevo y escuchamos los alegatos de don Oscar Castro, el alegato final. ¿Ya? ¿A qué hora, Receso. magistrada, disculpe? Dígame. ¿A qué horas volvemos? Un cuarto para las 11. Bueno, ok, muchas gracias. Media hora. Se ha incorporado el fiscal don Jans Escobar. Como habíamos señalado, entonces, vamos a pasar a escuchar el alegato de clausura del abogado don Oscar Castro por don Jeremy Ramírez Bravo. Por favor, señor defensor, su tiempo. Muchas gracias, magistrada presidente.
Efectivamente, voy a solicitar en mi alegato de clausura, y después de estos 15 días de juicio oral, la absolución total por no tener participación culpable del señor Jeremy Ramírez en el delito de incendio que se le imputa, y respecto del delito de daño, la recalificación al artículo 487 como delito base por no haber sido probados los daños específicos que ocasionó mi representado. Tal como lo anticipábamos en el alegato de apertura, tenemos la convicción de que no se logró acreditar más allá de toda duda razonable que don Jeremy Ramírez haya tenido participación en el delito de incendio de las dos dependencias del Metro La Granja el 18 de octubre del 2019. Tal como se evidenció en la prueba que presentó el Ministerio Público, la participación de un tercer sujeto que en innumerables oportunidades fue quien ingresó elemento combustible e incluso un encendedor, fue la persona que finalmente termina siendo el verdadero responsable del incendio y viene a consolidar la teoría alternativa de la defensa respecto a la falta de participación de Jeremy, por lo tanto, de la manera como se pudo acreditar en juicio. Tal como lo reconoció el propio Martínez Brown ante la presentación del video de la defensa, un tercer sujeto que sí mostró un dolo evidente respecto al delito de incendio introduce a lo menos 5 veces material combustible a la boletería en la que finalmente entra Jeremy Ramírez. Una de las cuales deposita un encendedor altamente combustible que termina explotando y se transformándose en la verdadera y única causa de la expansión del fuego de la dependencia. Aquello que mencionaron tanto Martínez Brown como Felipe Ramos, dos jefes de la Policía de Investigaciones en distintos momentos de la misma, respecto a que Jeremy Ramírez habría realizado movimientos al interior de la boletería cuando no lo vemos, no pasan de ser teorías que no lograron ser probadas en juicio. Así, la teoría que esbozó Martínez Brown, que en el momento que nosotros no vemos a Jeremy Ramírez, él resulta que toma un material, un cartón, y habría soplado como quien intenta prender un asado, no fue algo que haya podido ser probado después de toda la prueba que virtió el Ministerio Público. Ahora bien, dado que la teoría de los policías se basaba en ciertas conclusiones sobre la conducta de mi representado que no está grabada en cámara, se le pregunta por esta defensa a Martínez Brown qué le hace presumir a él que Jeremy Ramírez habría tenido alguna conducta de incendio durante los 17 segundos que nosotros no lo vemos. Si habría algún otro elemento que le permite sustentar esta teoría. Y no precisamente que durante el tiempo que Jeremy Ramírez está dentro de la boletería, el fuego tiene movimiento precisamente por el comportamiento natural de la combustión. A lo que Martínez Brown me contesta, bueno, sí, existen otras presunciones que nosotros tomamos en consideración para llegar a esta conclusión. Bueno, ¿cuáles son esas presunciones? Y Martínez Brown me dice la actitud que Jeremy Ramírez tuvo desde que entró a la estación. Así le pregunto yo, ¿y cuál es esa actitud? Por favor, descríbala. Bueno, desde que Jeremy entra a la estación, en todo momento demuestra una actitud de destrozo, de rompimiento, de querer destruir cosas. Esta parte le pregunta, sí, tal vez yo puedo coincidir con esa apreciación, pero usted puede entender que hay una diferencia entre romper y destruir y quemar, ¿cierto? A lo que el subcomisario de la VIP, de Policía Especializada, demostró enormes dificultades conceptuales para lograr diferenciarla. Fue tanto así, y fueron tantas las evasivas de conceptualmente lograr diferenciar cuál es las diferencias que existen entre romper y quemar, que incluso la magistrada presidente tuvo que intervenir para poder exhortarlo a que respondiera directamente. Dado que tenía esta dificultad... Perdón, don Oscar, no sé si fue en mi pantalla, pero yo lo vi congelado un momento. Lo escuché hasta que dijo, lo tuvo que exhortar y después se perdió un poquito. Voy a retomar entonces esa parte. ¿Será mi pantalla nomás o le pasa a las demás intervinientes? Yo lo escucho bien, magistrado, ¿no? Sí, yo escuché en ese pedacito que se cortó. Disculpe, entonces lo interrumpí de más. No se preocupe, magistrada presidente. Lo que señalaba es que frente a la dificultad de Martínez Brown de poder diferenciar claramente y en términos conceptuales cuáles son las distinciones entre romper, dañar y quemar, fue que le invité a hacer un ejercicio. Y el ejercicio que le invité a hacer fue revisar uno de los videos
que son las grabaciones del 18 de octubre entre las 23 y 12 horas, que a la postre terminarían siendo, en mi juicio como defensa, la gran prueba absolutoria de Jeremy Ramírez, y que revisáramos uno de los videos que están en otros medios de prueba, 22, 23 y 25 en la segunda parte, que dan cuenta de este tramo de tiempo entre las 23 horas y las 12 del 18 de octubre del 2019, periodo de tiempo en que transcurren los hechos que nos convocan, a que me indique cuántas veces Jeremy Ramírez tiene actitudes de quemar, de combustir, alguna actitud de generar alguna acción de ignición, algo que tenga relacionado con el fuego hasta antes de entrar a la boletería. A lo que Martínez Brown, después de analizar en conjunto con el tribunal y con todos los intervinientes las imágenes detalladamente, me contesta ninguna. Cuando retrocedemos nuevamente el video a las 23 horas para poder hacer el mismo ejercicio, pero esta vez lo invito a que me diga cuántas veces este tercer sujeto, que también a cara descubierta, de chori con un polerón con gorro, participa en acciones que tienen que ver con quemar, con combustir, con prender elementos, con ignición. Martínez Brown a lo menos identifica a esta persona a lo menos en 5 oportunidades, incluida la vez en que logra depositar el encendedor dentro de la boletería Recargabil cuando Jeremy se encuentra al interior. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, la conclusión que puedo empezar a desarrollar es que lo que aquí existe es una investigación que naturalmente tiene un cierto sesgo. Una investigación que estaba con la imperiosa necesidad de encontrar dos culpables, o uno, o dos, y que parecía relativamente fácil poder determinar a Jeremy Ramírez y Omar Jerez como estos jóvenes de la población San Gregorio, con ciertas vulnerabilidades, sin esferas de protección y fácilmente perseguibles y encarcelables. Después de todo eso, tampoco resultó ser tan mentira, recordando que con esta prueba ambos estuvieron en prisión preventiva cerca de 14 meses. Michel Cerda, en el marco de la investigación de Omar Jerez, cuando esta parte le pregunta de qué manera logran determinar que Omar Jerez había sido la persona responsable de las acciones del metro, da cuenta de que el 5 de noviembre ellos van a retirar los videos de metro a las 6 de la tarde, los van a retirar a las oficinas centrales de metro, y ya el 7 tenían despachado orden de detención. Uno ahí puede percibir cuál es el tinte de la investigación, cuál es el tranco de la investigación, con una cierta premura, con rapidez, con una cierta ansiedad. Respecto a las pesquisas de Omar y Jeremy, la verdad que yo no sé efectivamente si el carabinero Bandiola estuvo o no ese día en la Plaza Serrano, o cómo ellos dieron con las identidades de Omar y Jeremy. No lo sé, no tengo cómo saberlo. Pero después de la prueba que expuso la defensa, donde nosotros pudimos ver los videos de la reunión de la Plaza Serrano, la foto y la declaración de María José, uno como que pudo percibir el olor de esa reunión. Pudimos estar dentro de esa reunión, y de lo que nos dimos cuenta es de que los vecinos de esa tarde tenían un claro discurso de protesta, de queja, con respeto, organizados, pero su discurso era naturalmente contra el sistema establecido, gente que solicitaba cambio, y totalmente adversa a las fuerzas policiales. Y por lo tanto, y señala la misma testigo que ella nunca vio ningún carabinero, y que era difícil que lo vieran porque lo hubieran detectado fácilmente, porque la gente de ahí no estaba proclive a la acción de carabineros. Entonces, cuando nos señala Bandiola que él llega a esta reunión y casi que la gente estaba deseosa de colaborar con la policía y de entregarle nombres porque las personas estaban muy enojadas por el rompimiento del metro, cuesta creer esa versión. Cuesta darle crédito. De la misma manera uno lo tiene que concadenar de la forma como dieron con la identidad de Jeremy Ramírez. Porque la verdad, su señoría, pues presidenta, me cuesta entender a mí o darle crédito a que un contingente de policía de investigaciones anda en las inmediaciones del Metro La Granja con una foto de Jeremy Ramírez buscando al responsable del incendio del metro, y resulta que se encuentran con su madre y la madre le va a decir, mire, sí,
se parece mucho a mi hijo. Yo no creo que la madre de Jeremy Ramírez haga eso, como no creo que ninguna madre en el mundo vaya a hacer una acción como esa. Que le vaya a decir a la policía, sí, sabe que se parece a mi hijo, en mayo le va a dar la dirección para que vaya y lo tome preso. Y vengan con todas las fuerzas del Estado y ojalá lo encarcelen unos 15 años. No puedo dar crédito a ese tipo de versiones. Y aquí ocurre, y esto ocurre cuando uno ya lleva trabajando un tiempo en el sistema, como la pérdida de la inocencia. Y se da cuenta que sí, las policías mienten. Las policías tuercen los hechos. Y muchas veces el Ministerio Público, los intervinientes, como que miran al cielo, pero ¿cómo se le ocurre al defensor esbozar que las policías van a mentir? Sí, mientan. Y el sistema lo considera como uno de los elementos que deben ser corregidos precisamente en juicio oral, por medio de la obligación que tenemos los intervinientes de ejercer el deterrence policial, de disuadir, de ejercer este tipo de prácticas. El problema es otro. El problema es que el verdadero responsable está en las imágenes, lo pudimos ver, cómo a vista y paciencia prendió fuego, quemó las dependencias y esa persona hoy día se encuentra libre. Nosotros tampoco nunca vamos a saber si el Ministerio Público, si las policías o carabineros hicieron diligencias para dar con el paradero o para determinar la identidad de esa persona. No lo vamos a saber. Bueno, ellos dicen que no. Entonces, es en esta circunstancia y en este contexto que nosotros llegamos a la dinámica del juicio. Casi 15 días de juicio donde pudimos presenciar una alta cantidad de horas que nosotros destinamos a prueba que nada tenía que ver con la participación culpable de Jeremy Ramírez y Omar Jerez. Vimos videos de la entrada del metro, vimos videos del caballero que vendía los productos fuera del metro, vimos imágenes de torniquetes, vimos imágenes de las escaleras del metro, vimos la fotografía de la ropa que usó Omar ese día, una cantidad de pruebas que nada tenía que ver con el meollo del asunto. Y si estos jóvenes efectivamente, al estar ese día en la estación del metro, se llegaron a romper cosas que lo considero completamente reprochable, no lo estoy compartiendo ni justificando, o se dedicaron a cometer el gravísimo delito de incendio calificado. ¿Cuáles son los hechos que tuvimos por acreditado en este juicio? Sabemos que el día 18 de octubre del 2019, entre las 23:30 horas y las 0, se produjeron una serie de desmanes y focos de incendio confinados en al menos 2 dependencias del interior del Metro La Granja. Una, la oficina de administración del costado sur a la entrada, y otra, la boletería Recarga VIP. Esto lo sabemos por una serie de declaraciones, pero fundamentalmente por los otros medios de prueba número 22, donde está la NUE 5000859, los otros medios de prueba número 23, donde hay un DVD contenedor de 2 grabaciones con la NUE 598-2823, que fue el que recoge la VIP, y en los otros medios de prueba número 25, donde está la nube madre, donde están todos los videos, incluidos los de esa noche, pero también están los de torniquete, los de escalera, los de mezanino. Sabemos que los focos de fuego estuvieron confinados a esas 2 dependencias y no se extendieron a toda la estación. Sabemos también que el incendio de fuego de ambas dependencias terminaron por ser completamente apagados a las 2:30 de la madrugada del mismo día, y lo sabemos por las declaraciones de esta patrulla de 2 carabineros integradas por Manuel Salgado Tapia y Pineda, quienes ellos dieron cuenta de que junto con tomar 6 fotografías que dan cuenta que ya no hay un foco de incendio, dieron cuenta de la dependencia y que esto se encontraba completamente apagado. ¿Qué también fue acreditado en juicio y qué también sabemos? Sabemos que hubo fuego el día 19 de octubre. Y eso se determinó porque se obtuvo, de parte de un testigo protegido, 12 videos de los cuales a lo menos uno era del 18 de octubre. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en ese video se registró a Jeremy Ramírez. Pero también sabemos que el resto de los videos son de otros días donde a lo menos también está el 19 de octubre, y lo sabemos porque según las declaraciones de Felipe Ramos, aparece una mujer que increpa a los manifestantes que se encontraban haciendo desmanes el día 19 de octubre, y esa mujer acepta el 19 de octubre.
¿Qué también sabemos de lo que se probó en juicio? Sabemos que el metro se quemó también el 20 de octubre por las declaraciones de bomberos, particularmente las declaraciones de don Cristian Garay, bombero que concurre el 21 de octubre, termina de apagar los últimos rebrotes que habían quedado de estos 2 días de siniestro, y quien señala en un informe que el bombero emite. El bombero emite un informe para que nosotros podamos saber cuáles son las causas del incendio. Y en sus conclusiones, ¿qué es lo que dice el señor Garay? Dice, conclusión, los puntos de origen fueron al interior de oficina de boletería donde fueron arrojadas antorchas de papel y cartón. ¿Qué son antorchas de papel y cartón? Le pregunta la defensa o algún otro interviniente. Papeles encendidos al interior de la boletería que produjo el fuego y el posterior incendio. Situación que aclara al revisar los videos. A él lo que le llama las antorchas es un nombre técnico que utilizan los bomberos para determinar papeles, cartones que se depositan en el interior. Nosotros sabemos por las imágenes quién deposita esos papeles en el interior de la boletería. Ya vamos a volver, ya me referí a ello, pero ya vamos a volver en detalle. Sabemos que en alguno de los otros días que se quema la oficina Espejo, que está frente a la boletería, que no es el 18 de octubre, y también sabemos que no se pidieron las cámaras ni se revisaron del día 19-20. Se lo pregunté a todo a quien se lo pude haber preguntado. A Michel, al carabinero que trabajaba en las oficinas de metro. Nadie me supo contestar por qué no se pidieron los videos del 19 y del 20. Tal vez porque ya tenían a los responsables que ellos querían tener, que eran Jeremy y Omar. Pero es inexplicable. Si el metro se quema el 18, el 19 y el 20, a lo menos debo tener las imágenes del 18, 19 y 20. Las cámaras estaban funcionando. No hay ninguna prueba de que las cámaras no estaban funcionando. Una sola cámara, hay registro de que una sola cámara se rompió. Y finalmente, también se logró acreditar la existencia de este tercer sujeto, que en el rostro descubierto aparece a lo menos en 6 oportunidades prendiendo fuego y evidentemente lanzando este elemento combustible. Entonces, necesito hacerme cargo, en este contexto, de la atribución de la acción de fuego de mi representado, de Jeremy Ramírez Bravo. Primero que nada, pese a la intencionalidad que tuvieron Ramos, Martínez Brown, incluso Mitchell, de indicar en un principio que Ramírez o deslizar había entrado con elementos combustibles a la boletería, a los contrainterrogatorios esto rápidamente fue desmentido y declarado en concordancia con lo que nosotros vemos en la imagen. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en las imágenes? Que Ramírez entra con sus manos vacías a la boletería. No entra con ningún elemento combustible. Si bien se produce alguien que entrega cosas, incluso hasta Jeremy lo manipula, lo deja inmediatamente ahí sobre el mesón. No entra con nada en sus manos. Del total de tiempo que permanece dentro de la boletería, que va desde las 23:41:24 hasta las 23:41:56, un total de 32 segundos, son 17 segundos los que no vemos porque la cámara deja de enfocarlo y se traslada a la mezanina. En los primeros 15 segundos inmediatos, previos a su desaparición, lo vemos en su interior, con la mano izquierda cubriendo su cara, me imagino que para evitar inhalar humo, y con la derecha realizando movimientos cortos y horizontales y acotados que dan cuenta más bien de una búsqueda que de una acción para aumentar el fuego. Y luego desaparece durante 17 segundos, que son los 17 segundos que al parecer constituyen todo el tiempo sobre lo cual se basa la acusación del Ministerio Público. 17 segundos que son una eternidad según la abogada querellante. Yo no niego que puedan ser una eternidad, pero vamos a ver qué se probó que ocurrió en esos 17 segundos, más allá de las impresiones de qué significa ese tiempo para mí o para otro interviniente. Vamos a analizar entonces lo que ocurre y cómo se manifiesta el fuego durante estos tiempos que Jeremy está dentro de la boletería. Y para eso necesariamente tenemos que considerar qué es lo que hace el tercer sujeto.
El tercer sujeto, en los 23:37:10, prende fuego por primera vez. A los 23:37:27, introduce fuego a la boletería mediante un papel. A las 23:38:17, vuelve a introducir un elemento combustible a la boletería. A las 23:40:17, vuelve a introducir algún elemento dentro de la boletería. Aquí es cuando entra Jeremy Ramírez, 23:41:29. Entra Jeremy Ramírez a la boletería y según lo que declararon ambos declarantes, Felipe Ramos y Martínez Brown, lo hace sin ningún objeto en sus manos. En este minuto, quiero destacar lo que señala el fiscal. Dice el fiscal, ahora es cuando se torna relevante la cámara de torniquete. Porque si nosotros vamos a la cámara de torniquetes en el minuto 23:41:30, vemos que el fuego empieza a moverse. Pero olvida el Ministerio Público que Jeremy entró un segundo antes. Por lo tanto, en los 23:41:30 todavía nosotros estamos viendo a Jeremy Ramírez. Y eso es una prueba absolutoria. Porque si me dice el Ministerio Público que mirando desde torniquete ve que el fuego aumenta, bueno, entonces Jeremy Ramírez no lo está aumentando porque nosotros, desde la cámara de mesamina, lo vemos, que él está buscando algo en un mesón y no está avivando ningún fuego. A los 23:41:32, este sujeto arroja lo que al parecer es un encendedor al interior de la boletería. 23:41:39, Jeremy desaparece de cámara. A los 41:52, es decir, 20 segundos después, explota el encendedor. Lo que obliga 4 segundos después a que Jeremy Ramírez salga de la boletería. Finalmente, al minuto 41:69, este sujeto por última vez vuelve a introducir una antorcha dentro de la boletería Recarga VIP y es esta acción, en conjunto con la explosión, lo que hace cambiar de coloración las imágenes del video. ¿Qué podemos concluir de esto? O de las probanzas. Se puede comprobar que la conclusión policial de que el imputado propagó la combustión existente con acciones que implicaban avivar el fuego no fue captado por las cámaras. Se une a ello un lapso de segundos que la cámara no enfoca a Jeremy Ramírez porque se dirige hacia la mezanina. Y teniendo además presente que tanto Ramos Serrano y Martínez Brown aceptaron en su conclusión el hecho de que el imputado al interior de la oficina removía objetos, sumando finalmente que también existe un tercer individuo que en varias ocasiones contribuyó a aumentar el fuego y que finalmente deposita un encendedor que hace estallar el fuego en la boletería, son todos estos elementos los que generan una duda relevante respecto a el comportamiento de mi representado, que no tiene una explicación en la prueba producida y que por lo tanto debe ceder, tal como lo establece nuestro sistema penal, en beneficio de Jeremy Ramírez. No es una duda menor, no es una duda casi razonable, no es la falta de convicción total, es una duda relevante que no logra ser derribada con la prueba que se presentó en juicio. Por lo tanto, tenemos un problema serio de imputación objetiva en el plano de la causalidad, que genera naturalmente una duda respecto al comportamiento y que fácilmente puede ser resuelta por medio de sustituir elementos. Si saco a Jeremy, ese incendio se produce de todas maneras. Naturalmente que, dado que no puedo imputarle por un problema de imputación objetiva el delito de incendio a Jeremy Ramírez, ni en términos de causalidad natural, ni en términos de sentido, como lo señala la propia imputación objetiva. Lo que le va quedando al Ministerio Público y a los querellantes, bueno, por alguna parte tenemos que agarrarlo. Metámoslo en el artículo 15. Hagámoslo autor sucesivo, aquí están todos juntos. Pero resulta que no hay ningún elemento de prueba que pueda
dar crédito o que pueda dar fe de esa imputación recíproca. De los videos que nosotros vimos, no se puede deducir un actuar conjunto. No hay concertación, no hay plan común. Lo que nosotros vemos es las personas actuando completamente desordenadas, sin un plan en común, sin ponerse de acuerdo, sin ni siquiera mirarse. Es efectivo que en algún minuto Omar Jerez le hace una ayuda para que Jeremy suba a la ventanilla, pero Omar Jerez se gira inmediatamente. No tiene cómo saber lo que va a hacer Jeremy. Y Jeremy en el interior tampoco produce ninguna acción que comprobablemente haya avivado el fuego, haya generado el incendio. Y por lo tanto no están los elementos acreditados y probados para que nosotros podamos deducir que aquí hay una acción conjunta. Y aquí podríamos incluirlo en alguno de los numerales del artículo 15. Aquí la responsabilidad es individual de cada uno de ellos. Las pruebas indiciarias, de las que me quiero acercar. Efectivamente, Jeremy Ramírez tiene una conversación con Hiroshka por WhatsApp. Y cuando yo quise contraexaminar a Martínez Brown respecto de su interpretación policial, porque durante toda la declaración de Martínez Brown, lo único que uno escucha es, no, es que según nuestra interpretación policial, no, es que según la interpretación que nosotros le damos, no, es que mis años de investigación yo interpreto. Entonces, como yo escucho tanto eso, porque todo lo interpreta policialmente, yo le pregunto a Martínez Brown si él tampoco le da una interpretación de contexto a esta conversación. Es una conversación donde un joven de 21 años, en un contexto de coqueteo con una niña venezolana de su misma edad, y que en la foto de perfil es bastante atractiva, a mi parecer, ella le dice si se había ido para el sur porque lo habían engañado, es decir, que lo habían hecho quedar como tonto, es decir, que le habían ofrecido condiciones de trabajo y que finalmente no se las habían cumplido. Y este joven de 21 años, en este contexto de coqueteo, modifica la verdad, la aumenta, la tuerce. Todos hemos tenido 21 años y no quiere quedar como una persona que fue engañada, o no quiere quedar como una persona que fue engañado y que lo llevaron como tonto, por decirlo de alguna manera. Y le crea esta versión y le dice, no, saqueo y quemé el metro. Pero nosotros vimos en las imágenes que eso no es verdad. De hecho, tampoco saqueó el metro. Esas cosas ocurren siempre, y sobre todo en un joven de 21 años. Yo no puedo darle crédito a esa declaración, pero incluso podía llegar un poco más lejos. El artículo 340 en el inciso final de nuestro código prohíbe condenar con el mérito de la sola declaración del imputado. Porque aquí se ha señalado, no, esto es lo que Jeremy sintió que hizo ese día. Por lo tanto, aquí hay una prueba fundamental, porque Jeremy sintió que quemó, Jeremy quemó. Yo lo podría haber sentado en estrado. Y Jeremy podría haber dicho, sí, yo quemé el metro. Y quemé no solamente la granja, quemé Pedrero, quemé Enel, quemé todo. Pero si no hay prueba que lo verifique, no puede ser condenado en virtud de su sola declaración. Por normativa expresa de nuestro Código Procesal Penal. Y por lo tanto, estas no son pruebas indiciarias que puedan corroborar y que puedan cerrar aquello que sabemos que no ocurrió. Aquellos llamados que tiene con su familia, donde él manifiesta y donde la misma familia le dice que salga de Santiago, que se ponga a resguardo, dan cuenta del temor de gente vulnerable y que yo comprendo perfectamente bien. Saben que se viene el Ministerio Público, saben que se viene el gobierno con el Ministerio del Interior, se viene Metro. Son fuerzas que son incontrarrestables por una persona como Jeremy Ramírez. Incontrarrestable. La prueba es que estamos en un segundo juicio tratando de demostrar que en esos 17 segundos no avivó el fuego. Porque no hay prueba alguna que lo acredite.
Me quiero referir finalmente también a un tema de tipo penal. Con esto estoy terminando, señoría. No sé cuánto tiempo llevo. Está dentro de su tiempo todavía. Ah, sí, va a ser mucho A menos ver, de lo que... usted, sí, No, va a usted ser mucho empezó, menos. Estoy terminando. ya, pero en todos casos, usted empezó a las 10:49, según yo registré. Sí, sí, sí. Me quiero referir al tipo penal. Efectivamente, creemos que el tipo penal es el 476 número 2. Y es importante entender que en la orgánica del Código Procesal Penal, tanto 475 como 476 son ambas figuras agravadas. Es decir, el legislador ya agravó la figura. Entonces, lo que tenemos que decidir es cuál de estas dos figuras agravadas corresponde. Y para ello, debemos entender básicamente cuál es las características de la estación de metro y de las dependencias que fueron quemadas. Sabemos que, obviamente, que el incendio fue, el objeto del incendio fue estas dependencias confinadas a la estación de metro. ¿Qué es lo que sabemos de eso? Sabemos que todos los días Metro cierra sus puertas de atención al público cerca de la medianoche, por lo tanto ahí no habita gente. Sabemos que el día de los hechos, el último trabajador se fue 1 hora antes de que comenzaran los incendios. Sabemos que el fuego está confinado solamente a 2 dependencias y que no es un lugar habilitado, y es que el hecho de que la estación del metro está adosado a la pasarela, que permite el tránsito de público, no cambia estas circunstancias. Y aquí hay que ser muy específico y muy estricto con el principio de legalidad. El tipo del artículo 466, el legislador ha considerado ya el agravamiento de la pena de que la cosa incendiada por su naturaleza pone en riesgo la seguridad pública. Y lo agrava, y precisamente en función de eso, agrava la sanción que le otorga al delito. Además, en términos típicos, podemos entender que el 476 número 2 es más fiel con lo que es la estación del metro al referirla a un lugar que está dentro de un poblado, edificio o lugar, y que no estuviera destinado a la habitación. O sea, calza de manera perfecta. Por lo tanto, nosotros creemos que de existir un tipo penal es el 476 número 2 y no el 475. Finalmente, el delito de daños, creemos que efectivamente Jeremy causó daños dentro de la estación. Eso es indudable, las cámaras así lo señalan. Pero tenemos la imposibilidad de que no tenemos una acreditación y una prueba coherente de cuáles son los daños específicos que causó mi representado. Primero, el certificado de daño es un certificado tremendamente genérico. No tiene ninguna rigurosidad. No tiene las partidas. No tiene la fecha. Ahora entiendo, y lo supimos por la querellante de Metro, por qué el certificado está hecho tan a la rápida. Porque el día 7 de noviembre era la formalización de Omar y lo sacaron a la rápida el día anterior. Como muchas cosas de esta investigación. No era algo que se venía preparando. Se enteraron que el 7, y esto por las propias declaraciones de la querellante, el 7 hoy tomaron detenido a Omar, mañana es la formalización, vamos todos lo mismo, digamos por 2, perfecto. Pero esta no puede ser nunca considerada como una prueba contundente, una prueba fehaciente, porque el delito de resultado, el monto de los daños forma parte del tipo penal, no puede ser aproximado. Y la manera más categórica de cómo nosotros podemos acreditar que ese certificado no está bien hecho es producto de las propias declaraciones de Pardo, el gerente Metro, que le dio exactamente el mismo valor a las 2 dependencias de espejo, a la boletería de recarga VIP, $300.000, y a la dependencia espejo que se encuentra al frente, reconociendo de que ambas fueron según el costo de reposición, pero reconociendo que ese costo de reposición es diferente, porque la boletería de recarga VIP se reconstruyó con los ventanales que tenía originalmente y la del frente con estructuras de aluminio. Por lo tanto, ese presupuesto está errado, porque ese presupuesto no puede estar coherente, porque es imposible que ambas hayan tenido el mismo costo, por las razones que el mismo gerente reconoce. Y por lo tanto, debo solicitar, su señoría, que esa prueba debe ser valorada negativamente. Y por supuesto, esta última intención del gerente Metro de otorgarle un valor a los ventanales de 6 millones
tampoco se le puede dar por una prueba completamente fehaciente, por cuanto sus documentos son contradictorios, no recordaba cuántas eran las partidas de la boletería recarga VIP, las recordaba en forma aproximada y no había un conocimiento cabal de esa información. En función de lo anterior, voy a solicitar que se mantenga el delito base, el artículo 487, por cuanto es imposible determinar de manera fehaciente y categórica y unívoca cuál es efectivamente el costo de los daños de metro presentados. De la misma manera, si bien esta parte se incorporó con posterioridad a la audiencia de preparación de juicio oral, voy a pedir de todas maneras que se rechace la demanda civil de Metro por no cumplirse con los requisitos básicos de la responsabilidad extracontractual, tal como lo señaló mi otra defensa. Finalmente me quiero referir al agravante del artículo 12, número 10. Aparte de plegarme con la argumentación que dio mi colega Nicolás Toro, respecto de que efectivamente la conmoción pública se genera a partir de este hecho, hay un elemento que es muy importante, tanto para las agravantes como este tipo de agravantes como para la comisión de un tipo penal, deben existir presupuestos objetivos y presupuestos subjetivos. Es decir, la convicción de que yo estoy responsablemente, de que pueden ser imputables esos hechos a mi actuar responsable, en términos de culpabilidad. Yo puedo entender que carabineros, la gente que está viendo su televisor, la gente que estaban bomberos, podían tener conciencia de un acto de conmoción, porque se estaban comunicando por radio, sabían lo que estaba pasando en todo Santiago, y creo que manejaban esa información. Pero estos jóvenes que entraron de manera espontánea a la estación del metro, completamente espontánea, sin ni siquiera conocerse entre ellos, a romper y tratar de generar algún desmán, no puedo yo atribuirles que lo hicieron amparado en la conmoción pública, porque ellos en ese minuto no sabían, o a lo menos existe una duda del conocimiento que había de la conmoción pública. Mucho se ha dicho de que todos sabemos lo que significó el 18 de octubre, sí, todos lo sabemos hoy día. Ni muchos de nosotros ni siquiera fuimos conscientes el mismo día de lo que estaba ocurriendo. Nos fuimos enterando días posteriores, el 19, en las noticias, cuando se habla desde el gobierno central, se toman las medidas, empezamos a entender la magnitud de la conmoción. Es difícil, hay a lo menos también una duda que los intervinientes, que estos jóvenes pudieran haber entendido en ese minuto que estábamos en un contexto de conmoción pública. Y en tal sentido no se encuentran los presupuestos subjetivos para poder aplicarle el agravante, y por lo tanto también voy a pedir que sea rechazada. En función de todos los argumentos que he señalado, señoría, insisto en el tribunal que valore la prueba que se vertió y que pueda absolver definitivamente a Jeremy Ramírez del delito de incendio, por cuanto no tiene participación culpable en el mismo, y se pueda recalificar finalmente el delito de daño al delito base del 387. Muchas gracias a su señoría. Muy bien. Bien, habiendo concluido entonces este alegato de clausura del defensor don Óscar Castro, tenemos que pasar a escuchar las réplicas, pero ya expliqué el motivo por el que vamos a hacer un receso hasta el lunes a las 9 de la mañana, momento en el que las recibiremos. ¿Alguna situación que comentar o que consultar antes de que el tribunal haga el receso? Magistrada. ¿Sí, don Óscar? Solamente a nivel de consulta y naturalmente sometiéndome a lo que señala el tribunal y lo que señalen mis colegas, ¿es posible, dado que mi alegato de clausura fue bastante más corto de lo que yo había anunciado, la verdad? Porque ¿es posible que podamos revisar el hecho de poder hacer tal vez la réplica del día de hoy? Mire, no voy a contestar hasta que no lo converse con mis colegas. Déjeme ver una cosa. Voy a ver. Claro, a usted le sobraron de su tiempo 15 minutos, pero no puedo contestar yo porque no soy tribunal unipersonal. Vamos a revisarlo en una salita, es la única manera que tenemos de responderle, ¿ya? Por favor. Iniciando sesión, magistrado. Gracias.
Claro, por don Oscar Castro. Y no podemos acceder a su petición, don Oscar, porque se reiteran, para no repetirlo sin asunto, reitero todas las razones que entregué en su oportunidad hace un rato atrás, por las que vamos a hacer un receso hasta el día lunes para escuchar las réplicas. Se dieron todas esas razones y son fundamentos que doy por reproducido en este momento. Ahora bien, frente a esas razones, el hecho de que usted haya restado 15 minutos de su alegato final no cambia en nada la situación que nos inspiró a tomar esta decisión. Por lo tanto, queda firme y vamos a escuchar las réplicas el día lunes. Espero que lo entienda, además tenga presente que usted, el orden que llevamos, tiene un momento en que va a replicar, pero antes hay varias personas antes. A ver, creo que sería oportuno, si es posible, que nos aproximaran el tiempo que se van a tomar cada uno de ustedes para las réplicas, entendiendo lo que son las réplicas, y no les voy a señalar lo que son, pero apuntemos al hecho de que tienen que hacerse cargo de lo que ha dicho la contraria solamente, no es un nuevo alegato. En el caso del Ministerio Público, ¿cuántos minutos aproximadamente necesita? En proporción, claro. Sí, magistrado, me imagino que unos 25 minutos en atención a los planteamientos de las defensas, ambas defensas. Yo creo que puede ser un poco menos, pero voy a solicitar 25 minutos para no quedar corto. Ya. Querellante Metro. También unos 25 minutos, magistrada. Podría ser menos, pero es para efectos de prevenir cualquier eventualidad. Querellante Ministerio del Interior. No más de 20 minutos, magistrado. Bien, las defensas entonces. La defensa de don Omar Jerez. Magistrado, yo con 30 minutos estoy bien. Bien, y la defensa de don Jeremy Ramírez. Con 20 minutos, magistrada, me puedo anotar. Gracias. Frente a lo que han manifestado los intervinientes, quiero saber si mis colegas necesitan conversar conmigo con los tiempos. No, yo no. Ya. Perfecto. Entonces quedamos proyectados con esos tiempos, aproximadamente, mejor dicho, no más de 25 minutos el Ministerio Público, no más de 25 minutos querellante Metro. Ministerio del Interior dijo que 20 minutos, 30 minutos la defensa de Omar Jerez y 20 minutos la defensa de Jeremy Ramírez. ¿Sí? ¿Está entonces acordado eso? ¿Algo más? No, magistrado. Ya. Magistrado. Muy bien, entonces hacemos un receso hasta el día lunes a las 9 de la mañana. Luego. Hasta luego. Gracias. Luego.